Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar esta clase del módulo uno. Vamos a estudiar el día de hoy Historia de la Iglesia uno, ya con los grupos que hemos independizado, con los dos módulos. La primera clase fue conjunta, esta clase ya es solamente con ustedes. Voy a ver si organizamos un poquito la cámara. Bueno, vamos a iniciar pues con una oración, colocando en manos del Señor nuestras vidas, colocando en manos de Dios nuestra historia. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres el Dios de la historia, el Dios que nos convoca, el Dios que nos permite conocer nuestra realidad, el Dios que nos permite hacer este recorrido donde tú has querido revelarte como Dios, siendo parte de nuestra historia. Y junto con esta revelación de tu Hijo Jesús, has constituido a la iglesia, tu cuerpo místico, de los cuales cada uno de nosotros hace parte. Hoy venimos con humildad, pero sobre todo con la disponibilidad de que tu Espíritu Santo realice acción poderosa en nosotros. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra familia, te entregamos nuestra nación, te entregamos nuestra ciudad, este paro de camioneros que hemos tenido el día de hoy, con todo lo que eso implica. Colocamos el día de mañana que sea un día guiado siempre por la presencia de Dios en nuestra patria y que se lleguen a diálogos, a acuerdos, que podamos continuar con nuestra vida. Bendito eres, Señor, porque estás siempre con nosotros, porque nos llenas de amor, porque nos llenas de paz. Bendito por esta realidad de iglesia de la cual hacemos parte nosotros y que tú vienes hoy a bendecir y hacernos entenderla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues me gustaría escuchar cómo les fue hoy, cómo estuvo el día, qué me pueden contar, los que están aquí en Colombia, sé que hay algunas personas de otra parte también. ¿Cómo estuvo el día de hoy? Alguien que quiera abrir su micrófono y nos cuente un poquito cómo le fue hoy con el paro. Padre, estamos en Cartagena. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Cartagena, todo normal, padre. Ah, bueno, qué bien, a ver. Creo que tiene conectado esta noche a Sincelejo y Cartagena. Uy, qué bien, la costa. Sí, así que, Muy bien, me pero encanta sí ver. hubo mucho caos porque por lo menos mi hijo se dirigió hacia la universidad y cuando llegó encontró que la universidad la habían cerrado. O sea, cuando él se quiso dar cuenta del aviso, pues ya estaba en la universidad. Ya, sí, así también fue nosotros. Yo en el colegio, fuimos al colegio, pero tuvimos que salir a las 2:30, una, y ya recibimos el aviso que mañana no vamos a tener clase porque se van a unir los taxistas al parecer y eso va a complicar un poco más las cosas. Entonces me imagino que también a ellos les cancelarán las clases porque la universidad les dijo que esta noche les informaba si mañana tenían o no tenían clases. Ya. Ah, bueno, Sandra, muchas gracias. Bueno, padre, ¿Alguien más? ¿tienes Buenas noches. La Desde madre. Sincelejo, acá como el transporte es pura mototaxi, no hay, todavía no se ha presentado ninguna anomalía en Sincelejo. Todo está marchando bien hasta el momento, gracias a Dios. Bueno, Pero posiblemente de pronto mañana también se van a unir los taxistas. esperemos que con la ayuda de Dios esto se supere rápido y seguir con nuestra vida cotidiana. Bueno, espero que el resto les haya ido bien. Yuli, ¿quieres Sí, decir padre, algo? buenas noches. Buenas noches, padre, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, excelente. Bueno, desde Sincelejo también con una temperatura deliciosa porque llovió fuertísimo. Uy, qué Hubo rico. muchos barrios afectados, pero por lo menos disminuyó ese calor que hace acá. Gracias Sí, a Dios. muy bueno. Bueno, muchas gracias. Andrés, cuéntanos cómo te fue. Si estás hablando, no te Padre, escucho. muy bien, padre, pero con mucha agua. Sí, también hay. Ah, bueno, Sí, aquí señor. estamos. Qué Estamos en bien. clima sabroso por acá, en Cartagena. Ok, entiendo. Bueno, delicioso. Cuando yo estoy en La Guajira que llueve, es una bendición rico, duerme uno bien sabroso. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestras clases. Vamos a
hacer este recorrido. Recuerde que este es el módulo 1. El módulo 1 lo estaremos viendo desde la iglesia, el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Los discípulos, estaremos pasando por el momento en el que el imperio con Constantino, ¿sí? Bueno, por la persecución y luego ya el momento de la unión del imperio con la iglesia y la imposición que significó esto para algunas personas de convertirse al cristianismo. Yo les quiero recordar una cosa que a veces nosotros en este momento, cuando hablamos de cristianismo, algunos piensan que nos estamos refiriendo a nuestros hermanos de otras iglesias que son fruto del momento de la Reforma. Desde el mismo comienzo de la iglesia, cristiano y católico significaba lo mismo. O sea, ser cristiano era ser católico, porque había una sola iglesia. Y me refiero a católica en todas sus vertientes, ¿sí? Entonces, no había todavía lo de la reforma. Esto lo vamos a ver, lo de la reforma y la separación de la iglesia en sus dos grandes ramas de Occidente y de Oriente, lo vamos a ver en el segundo módulo, pero aquí vamos a tener una pequeña introducción al final de nuestras clases. Recuerden que siempre estamos trabajando módulo 1, módulo 2, nos vamos turnando, entonces hoy vamos a arrancar con eso. Lo primero que quiero recordarle es que la iglesia es una realidad que quiso Dios. O sea, la iglesia no es el resultado de un proceso que el hombre decidió, digamos, hacer una institución. Y cuando hablo de iglesia me refiero más es a la comunidad de fe. Eso es lo primero. También tenemos nosotros en el uso cotidiano de la palabra que hablamos de iglesia cuando nos referimos al templo, al lugar de culto. Cuando yo hablo de iglesia me estoy refiriendo precisamente a la comunidad formada por los bautizados. El mandato evangélico de Jesús en el Evangelio es vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y además le están mostrando y enseñando el reino de Dios. Ambas circunstancias de las cuales Jesús envía van acompañadas de unos signos. Yo les quiero recordar algo. La iglesia nuestra siempre tiene que mostrar eso, la predicación y la acción. ¿La acción de quién? Del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo que nos mueve a ser nosotros, digamos, parte activa de ese cuerpo. Cuando San Pablo utiliza el símil o la comparación de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la misma iglesia desde sus primeros concilios, así lo van entendiendo. Hay una materia en la iglesia que se llama eclesiología, donde se estudia y se comprende esas dimensiones de la iglesia, la dimensión histórica, la dimensión escatológica y esa dimensión, digamos, de la salvación de nosotros por medio de Jesús. Entonces, cuando entramos a formar parte de la iglesia, ahí está la catequesis elemental de bautismo. Con el sacramento del bautismo nos hacemos parte de la iglesia. Dice San Pablo que los que por el bautismo nos hacemos parte de la iglesia, con él también vamos a compartir la gloria de la resurrección. Una de las oraciones que se hace en las exequias de difunto o cuando estamos celebrando alguna Eucaristía por ellos, siempre nos hablan de esta parte. Entonces yo quiero primero escucharlos a ustedes. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento previo. A mí me gusta partir de lo que ya sabemos nosotros, ¿sí? Y poderlo reforzar. También les quiero decir que siempre hay dos historias. Está la historia rosa, ¿sí? Que es la historia como romántica de algunos acontecimientos. Y hay una historia que es la historia de pronto negra. ¿A qué me refiero a esto? Disculpen que utilice el término. Es la historia como que dice otras cosas que la historia rosa sacó que no es conveniente. O también puede corresponder a la posición religiosa de alguien. Siempre que se dice algo, la persona lo dice con una intencionalidad, que pone la intención, bien sea porque hace parte, ¿sí? de ese concepto o porque está opuesto al concepto que otra persona tiene. Para no enredarlo mucho, las diatribas de las palabras, vamos a decir, todo lo que los de la derecha hacen, a los de la izquierda le parece mal y todo lo que la izquierda hace a la de la derecha le parece mal. Y hay algunos que aún sabiendo que en cualquiera de las dos vertientes, estoy hablando de política, pueden haber errores, no son capaces de aceptarlo simplemente porque viene del otro. Entonces, a veces en la historia, incluso en la historia, digamos, eh, eclesiástica, también se puede dar. Entonces, vamos a hablar de la historia del cristianismo, ¿sí? Pero vuelvo y le recuerdo que esa historia del cristianismo es la historia
de la iglesia en general, porque esa historia de la iglesia en general era una sola. Entonces, quiero escuchar, a preguntarle, le voy a explicar cómo vamos a hacer la clase, ¿sí? Para que ustedes sepan hacia dónde vamos a caminar. Pues esta introducción, le voy a escuchar pues, los conceptos que ustedes tienen. Luego vamos a ver el contexto histórico, geográfico y político y social de esas comunidades donde se desarrolló el cristianismo primitivo. ¿Por qué? Porque la religión no está fuera de ese contexto. La religión o la historia de la humanidad se va escribiendo en el contexto político, religioso y social de la comunidad. Somos nosotros, y lo decía por allá, se decía en la ilustración, el hombre es un ser político por excelencia. También Platón, Aristóteles, desde el comienzo, cuando se hablaba de la polis, entonces siempre nos decían que en ese contexto, les quiero recordar a los que tienen el micrófono encendido, por favor. Ok, gracias. Cuando se habla de la polis, dentro de esa historia va la religión, ¿sí? A veces podemos nosotros intentar separarlas, ¿sí? Y de hecho es importante separarlas, porque algunas cosas que se dan en la religión corresponden al contexto político y social de la época. El cristianismo, cuando pues la persecución de Nerón y todo esto, del martirio, del circo de Roma, ¿sí? Eh, Ahí se va dando la historia, pero corresponde a ese contexto. Dios quiso encarnarse en medio del pueblo judío, ¿sí? Cuando ellos estaban exactamente viviendo esta experiencia de sometimiento del Imperio Romano, ¿sí? Por eso nosotros podemos decir que separemos un poquito eso. Bueno, voy a ver a quién le pregunto por aquí. Por aquí escuché hablar a Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? No te había saludado. ¿Cómo te ha ido? Claudia, ¿estás ahí? Bueno, Sandra, que estás ahí con tu cámara prendida, yo sé que quieres participar. Dime qué sabes tú de la fundación de la iglesia, del comienzo, qué has escuchado, qué has estudiado, qué sabes sobre eso. Padre Leonardo, la verdad yo estoy en cero, En serio. pero pues por eso pues la idea de aprender estas cosas, de todo lo que tiene que ver con, con la historia de la iglesia y pues un curso de teología, eh, como dicen los libros, pues para dummies, ¿ya? O sea, Ok. sí, o sea, pero bueno, o sea, pues como católica, Sí, lo que conozco, lo que he aprendido es que la historia de la iglesia inicia, pues, o sea, la iglesia que funda nuestro Señor Jesucristo. O sea, fundador es Jesús. Ok. a partir de la historia, o sea, de tanto el Antiguo Testamento, pues los profetas anunciaban la llegada de un Mesías que por la historia que vivió el pueblo de Israel a través de todos los tiempos liberaría a su pueblo, pero que ellos lo interpretaban era como que los iba a liberar y a guiar, que era como un rey, que los iba como a salvar de toda esa cantidad de opresiones y pues, de guerras y de cosas que siempre le habían pasado a ellos, y Ok. de la esclavitud y todas las cosas. Pero en realidad, cuando aparece, pues nace nuestro Señor Jesucristo, pues fue otra o sea, no era en lo que ellos se imaginaban que iba a ser el reinado como, digámoslo así, un rey de esa época, sino pues el reino de los cielos. O sea, Jesucristo viene a traer como una nueva enseñanza, a cambiar de pronto lo que ellos ya traían de la historia antigua y pues a enseñar un nuevo camino, o como decirlo así, como una nueva forma de vivir y de ver las cosas y de manejar. Entonces, la iglesia se funda o se empieza a formar después de que muere Jesús, cuando ya los apóstoles empiezan a llevar ese mensaje de la vida de Jesús, primero en su propia comunidad
O sea, primero ellos internamente y luego ya empiezan a llevarla a otros fuera de sus comunidades y así pues empieza como a formarse, a fundarse eh, la iglesia, pues en sus diversas, como usted nos explicaba al principio, o sea, era una sola, pero por nosotros mismos los hombres sufrió divisiones y cambios en las cosas. Es más o menos lo que yo creo. Aquí hay una que sabe bastante, padre, que es Julie. Bueno, pero tú no te quedas atrás. Mira que lo que has dicho es un muy buen resumen. Dice que estás en cero, yo no te colocaría cero. No, Sí, sí, tienes padre, el bien sincero. el conocimiento básico y fundamental para poder entender esto. Sobre todo, Sandra, y a todos los hermanos que están conectados, es que la fe siempre es un regalo de Dios. O sea, hacernos parte, sentirnos parte de la iglesia es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. ¿Sí? Entonces, entenderlo un poco con esos contextos es interesante, ¿sí? Porque uno comienza como a decir, oiga, mira de dónde partió, cómo surgió desde pequeño, porque a mí me encanta cuando la experiencia de fe nace desde sus inicios, desde el comienzo, cuando estamos nosotros construyendo iglesia o pequeñas comunidades. Eso es muy enriquecedor, porque estamos haciendo lo que los discípulos hicieron, ¿sí? Que al comienzo no fue fácil, pero que ellos pues empezaron a compartir eso. Bueno, Yuli, ya me dijeron que tú querías también estar, entonces vamos a escucharte un poquito. Enciende el micrófono, Yuli. Aquí va. Bueno, yo creo que, buenas noches, yo creo que la Bueno, iglesia inicia con la escogencia de los discípulos de Jesús y que ellos fueron preparados y que una vez pues el Señor asciende al cielo y les es dado el Espíritu Santo, ellos van a hacer la misión que el Señor les encomendó, fundar las pequeñas comunidades donde se compartía la fracción del pan y el vino y que todo lo compartían. Y que ellos, una vez que estaban pues unidos, ya ellos fueron tomando los destinos que el Espíritu Santo, porque con la acción, el accionar del Espíritu Santo, lo fue llevando a las ciudades donde él les permitía estar y fueron esparciendo el Evangelio. De ahí, pues, parte lo que es la iglesia y hasta el día de hoy, hasta donde ha llegado hasta estos momentos, con todos los altos y bajos que ha tenido la iglesia en la historia. Bueno, eso es todo, padre. ok, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. ¿Algún otro de los hermanos quisiera compartir? Estamos haciendo la pregunta, ¿qué conoce usted de la fundación de la iglesia? Tú tocas un punto importante, lo voy a resaltar, la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Los discípulos estuvieron con Jesús. Primero, la mayoría estuvo con el Bautista, luego al conocer a Jesús, al mostrarlo a él como el Cordero, viene entonces ese seguimiento a Jesús y Jesús comienza a organizar esta comunidad, una comunidad de base que son los 12, pero con muchas otras comunidades, porque había que preguntarse cuando Jesús envía a los 72, envió a 72, quería decir que tenía más, envió 72. Sí, entonces era un grupo mucho más grande, pero tenía en particular la cercanía con estos 12 que fueron los que se encargaron luego de difundir y de ir a diferentes partes y regiones a fundar iglesias y dentro de esas iglesias, de esas comunidades, sí, se fueron quedando como cabezas. Esto nos está sirviendo también de base para luego las situaciones que ocurren y tú dices algo que es importante, que a veces las circunstancias de los hombres hemos hecho que la iglesia viva momentos, digamos, no muy claros o momentos que de pronto pudieron haber sido mejores. Yo siempre digo que no podemos juzgar la historia del pasado con los lentes del presente, ¿cierto? Que nosotros tenemos una serie de elementos que de pronto nos da más capacidad y oportunidad para entender las cosas hoy. Pero nosotros somos posteriores a Jesús. Incluso cuando hablamos de los judíos, y cuando hablamos de los judíos tenemos que ser muy, digamos, respetuosos de colocar a todos los judíos, ¿sí? En el contexto de que todos rechazaron a Jesús, sus dirigentes y sobre todo sus dirigentes políticos. Pero el pueblo raso, la mayoría, conocieron a Jesús y de ahí nace y surge el cristianismo. De aquellos que eran los que no contaban, los que no tenían poder, los que no eran escuchados.
los anaguines, el resto fiel, ese que se mantuvo, es la base de los que van siguiendo a Jesús y de ahí nace la comunidad cristiana. Entonces vamos a avanzar un poco con este concepto, vamos a compartir esta experiencia y vamos a mirarla desde un video. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los videos, que los videos nos dan, digamos, una visión mucho más completa en poco tiempo. Voy a colocarla así para poderla ver completa. Y vamos a este video, ¿sí? Vamos a mirar primero el contexto. Dame un segundo, que creo que así no me funciona y voy a colocarlo desde acá. Dame un segundo. Entonces vamos a estar atentos. Cuando le estaba explicando cómo iba a ser la clase, después lo voy a dividir en grupitos de 2, en pareja mejor, para que compartamos algunos de esos aspectos. Vamos a tener en cuenta cuál es la parte social, la parte política y el aspecto religioso que existían en Israel en el momento en que Jesús llega a anunciar su reino en medio de esa comunidad. Os voy a presentar el contexto histórico de Jesús de Nazaret. ¿Qué sentido tiene estudiar esto? Bueno, para comprender a una persona es muy importante conocer su contexto vital, es decir, dónde se desenvuelve, cuál es la política que hay en ese momento, cuáles son las preocupaciones del momento, cómo vive esa persona, a qué grupo o clase social pertenece. Vamos a empezar por la geografía. La Palestina del tiempo de Jesús se divide en 3 grandes regiones. Está Galilea, a la que perteneció él, Samaria, que está entre Judea y Galilea, y además de estar en el medio de estas dos, es un pueblo muy mal considerado tanto por los galileos como por los judíos. Vamos a ir viendo cada una de estas regiones. Galilea tenía su capital en Séforis, era una ciudad romanizada, y si os podéis fijar ahí, Nazaret estaba justo a 6 kilómetros de Séforis, con lo cual es muy probable que Jesús, como carpintero que era más bien obrero especializado en la madera, fuera en alguna ocasión a Séforis a trabajar con José a construir los palacios en estilo romano que se estaban construyendo allí. También tenemos todas las ciudades alrededor del lago de Galilea, entre ellas la más famosa es Cafarnaún, porque es donde Jesús se asentó con sus apóstoles. Por otro lado está Samaria, que el lugar principal de Samaria es el monte Sicar, donde los samaritanos adoraban al dios judío, pero lo adoraban de una manera diferente. Por eso los judíos de Judea consideraban que los samaritanos no eran unas personas gratas. Si os fijáis, en la zona de la costa está Cesarea del Mar, donde realmente vivía Poncio Pilato. Poncio Pilato no vivía en Jerusalén. Se traslada en Jerusalén en la Pascua para evitar los disturbios que se podían acontecer en ese tiempo. Pero Poncio Pilato vivía en el mar, apartado lo más posible de todo lo que es el ambiente judío. Y por último está Judea, que es la más importante, porque tiene en su tierra Jerusalén. También está Belén, donde se dice que nació el Señor, pero lo cierto es que no podemos saber históricamente si Jesús nació en Belén o nació en Nazaret. A él se le llama Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno, lo cual puede denotar que realmente era de Nazaret. Si vemos los evangelios de la infancia de Jesús, nos dice que nació en Belén, pero también es cierto que en Belén tenía que nacer el Mesías, con lo cual puede ser que haya sido una interpretación teológica de los dos evangelistas. Galilea, el lugar donde vivió y predicó Jesús, como hemos dicho, Nazaret, su ciudad de origen, se encontraba solo a 6 kilómetros de Séforis. A pesar de tener alguna ciudad importante, la población era principalmente campesina y estaba muy empobrecida. Entre tributos y tasas que tenían que pagar tanto a los romanos como a los dirigentes locales, principalmente lo pagaban a los dirigentes locales y una parte iba para los romanos, estaban muy endeudados. Muchos de ellos, los pequeños campesinos, terminan perdiendo sus tierras por deudas y tienen que dedicarse a ser jornaleros, mendigos y las mujeres a la prostitución. Se la suele conocer como Galilea de los Gentiles o así la llaman en el Antiguo Testamento, pero lo cierto es que era una zona judía, lo que pasa es que estaba rodeada de ciudades griegas, de ahí
el nombre de los gentiles, porque a los griegos y a todas las personas que no eran judías se las consideraba gentiles. Es gente sencilla, no conocía muy bien la ley y por eso son despreciados por los habitantes de Jerusalén, que eran gente que conocía mucho mejor la ley, entre ellos los fariseos. Samaria tiene una connotación especial. A la vuelta del exilio, los judíos de Samaria, en vez de distanciarse de los pueblos que estaban habitando allí, se mezclan con ellos, lo cual provoca un gran escándalo entre los judíos de Judea. Estos judíos de Judea los rechazan precisamente por considerarles como ajenos al pueblo elegido. No tienen la misma religión que los judíos, aunque también creían en Yahvé como único Dios. Lo único que ellos le adoraban en el monte Garizim y los judíos lo adoraban en Jerusalén. Además hay otros aspectos, pero tampoco me voy a detener en ellos. Pero si los comparamos sería un poco como católicos y protestantes, que cada uno de ellos reconocen textos distintos en la Biblia y unos no reconocen la tradición de la Iglesia. Pues a estos les pasaba algo similar. Como no reconocen a Jerusalén como el lugar de adoración, sino que adoran en el monte Garizim, no bajan durante la Pascua a Jerusalén. Cosa que sí que hacían los galileos, o los que vivían en Galilea, bajaban hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Bueno, debido a esto hay un odio mutuo entre judíos y samaritanos, un odio que también comparten los de Galilea contra los samaritanos. Sería el primer video, ¿sí?, que nos permite a nosotros como ubicarnos en ese contexto más geográfico, pero también con las connotaciones políticas y religiosas de cada uno. Voy a pasar al segundo. Tengo una pregunta, discúlpeme. Sí, dale, Sandra. Lo de la interpretación del nacimiento de Jesús en Belén o en Nazaret, ¿es una interpretación de la persona que hace el video o eso está...? Ok, gracias por la pregunta. Sí, cuando estaba viendo el video también quería retomarlo. Sí, es una apreciación de él, pero la explicación es muy clara, ¿cierto? Incluso el mismo censo de Cirilo, cuando lo manda a hacer, está en otros contextos fuera de la Sagrada Escritura, que sí se hizo ese censo en ese tiempo. Lo que pasa es que ellos regresaron inmediatamente a Nazaret, y se le llama Jesús de Nazaret porque se crió allá. También era por la región, la ciudad de María, y María de Nazaret también se le llama. Pero no, está claro que Jesús nació en Belén, que era la tierra de donde era José, y José tenía que irse a inscribir en el censo. Hay otras posiciones, pero la más contundente, la más clara, es que Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret y de ahí viene el nombre. Él lo que hace es el juego de palabra en decir, como se le llama a Jesús de Nazaret, puede que haya nacido en Nazaret, porque así se le conoce. Y recordemos que en ese tiempo, al no existir los apellidos, a las personas pues las nombraban con la ciudad de origen, ¿sí? Por eso de pronto es que él hace esa aseveración, pero es una opinión, digamos, más personal que una teoría o que algo que tenga mucha fuerza como para rebatir lo que ya sabemos. Gracias, ¿Listo? Padre. Mucho gusto. Vamos a mirar otro, también es un poquito, digamos, es ilustrativo. Este tiene que ver más con la cuestión religiosa. Vamos a mirarlo. Y estos videos nos van a servir a nosotros para cuando vayamos a trabajar en parejas, ¿sí?, saber responder un poco de qué se trata. Aquí está, lo mostramos. Y aquí va. Vamos a agrandarlo un poco. Al comienzo del siglo I, el Imperio Romano dominaba gran parte del territorio conocido, desde Hispania hasta el Éufrates y desde el Danubio y el Rin hasta el gran desierto del Sáhara. En el centro del imperio, el mar Mediterráneo, al que los romanos llamaban Mare Nostrum. El imperio estaba dividido en provincias. Palestina era un territorio perteneciente a la provincia romana de Siria. El general romano Pompeyo, en el año 63 a.C., conquista Jerusalén, y el reino de Judea pasa a pertenecer al imperio. Pero debido a las peculiaridades de este pueblo, los romanos gobernarán esta región a través de reyes y autoridades judías.
Cuando Jesús nace, el imperio es gobernado por el emperador Octavio César Augusto, y tanto su vida pública como su muerte se produce siendo Tiberio el emperador. Desde el año 37 a.C. al 4 después de Cristo, el reino de Judea, ya controlado por Roma, estuvo gobernado por el rey Herodes I el Grande. Herodes no era ni siquiera judío, era idumeo, aunque hizo correr el rumor de que era un judío retornado del exilio. Era un rey sanguinario que llegó a matar a varias de sus mujeres, a 3 de sus hijos, a un buen número de personajes influyentes y a los niños inocentes tras el nacimiento de Jesús. Estaba obsesionado con conseguir y mantener su poder, y lo hacía estando siempre al lado del que mandaba en Roma y eliminando a los que podían aspirar a su puesto. Consiguió reinar con la ayuda y el vasallaje al imperio, y durante su reinado desplegó una gran actividad pública, construyendo magníficos palacios, fortalezas y edificios públicos en todo el reino. Y reconstruyó, además, lujosamente el templo de Jerusalén, lo que hizo que los sacerdotes más destacados lo apoyaran. Este rey fue conocido como Herodes el Grande, por la prosperidad de su reinado en comparación con la de sus sucesores. Tras su muerte, en el año 4 a.C., los romanos dividieron el reino entre sus hijos en 4 partes, en griego tetrarquía, gobierno de 4. Pero a los hijos de Herodes se les otorga el cargo de gobernadores, no ya de reyes. Filipo heredó de su padre las regiones del noreste del lago de Galilea, Traconítide e Ituria. Gobernó desde el 4 a.C. al 34 después de Cristo. La zona tenía poca presencia judía y un marcado ambiente de griego, por la que la gobernó con un estilo helenístico, en paz y con cierta prosperidad. No tuvo descendencia y tras su muerte su territorio fue anexionado a la provincia romana de Siria. Arquelao era otro de los hijos de Herodes el Grande. Gobernó las regiones de Idumea, Judea y Samaria, pero no tuvo mucho éxito su mandato. Fue un rey tirano rodeado de grandes matanzas de judíos, acusados de instigar revueltas y de haber conspirado contra su padre. Y por eso, solo 10 años después de llegar al poder, en el año 6 después de Cristo, fue depuesto por Roma y enviado al exilio. A partir de entonces, estas regiones fueron dirigidas por un gobernador romano, que en los tiempos en los que fue juzgado y condenado Jesucristo era Poncio Pilato. Herodes Antipas fue quien heredó Galilea y Perea. Gobernó estas 2 regiones desde la muerte de su padre en el año 4 a.C. hasta el año 39. Repudió a su mujer y se casó con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con lo que se ganó los reproches de Juan el Bautista, al que encarceló y posteriormente decapitó. Reconstruyó la ciudad de Séforis, construyó una nueva ciudad junto al lago en honor al emperador Tiberio, y la llamó Tiberíades. En el momento de la pasión de Jesús se encontraba en Jerusalén para celebrar la Pascua, y Poncio Pilato, al saber que Jesús era galileo, se lo envió porque era Herodes Antipas el gobernador de esa región. Poncio Pilato fue prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Un precepto romano era el responsable directo ante el emperador, ejercía el poder de juez supremo, lo que solo él tenía la potestad de ordenar la ejecución de un criminal. También era responsable de la recaudación de impuestos, los proyectos de construcción y del mantenimiento de la ley y del orden. Y en el caso de Poncio Pilato, también tenía la misión de nombrar o destituir al sumo sacerdote. Los judíos eran libres de practicar su religión y vivir sus costumbres, siempre que cumplieran con la ley del imperio y pagaran los impuestos. Su residencia oficial estaba en Cesarea, ciudad construida por Herodes el Grande, en honor al emperador César Augusto. Pero durante las grandes festividades judías en las que se congregaban un gran número de peregrinos, se trasladaba a Jerusalén para evitar revueltas. Historiadores de la época, como Flavio Josefo y Filón de Alejandría, lo describen como inflexible y de carácter arbitrario y despiadado, y le acusan de robos, ultrajes, amenazas, ejecuciones sin previo juicio y de crueldad salvaje, aunque en los evangelios se le muestra como un gobernador inseguro y vacilante. Se ganó la hostilidad de los judíos al pretender introducir el culto imperial mediante la colocación de estandartes con la imagen divinizada del emperador.
La colocación de estas insignias en la Torre Antonia junto al templo era una gran provocación para los judíos, ya que violaba la ley de Moisés, que prohibía la adoración de imágenes. Además, exigió a los judíos el dinero del tesoro del templo para construir un acueducto que resolviera el problema del agua en Jerusalén. Entre Poncio Pilato y Herodes Antipas las relaciones no eran buenas. Una de las razones de esta enemistad, o por lo menos una de las que agravó la mala relación, fue que Pilatos hizo matar en el templo de Jerusalén durante la celebración de los sacrificios a algunos galileos. Pero la principal razón era que Herodes Antipas ejercía de espía para el emperador Tiberio de los magistrados romanos destinados en la zona, y Pilatos era uno de ellos. En el año 35 usó una fuerza excesiva para sofocar una revuelta en el monte Garizim, en Samaria, ejecutando a sus dirigentes. Esta acción hizo que lo destituyeran de su cargo y se le ordenó regresar a Roma, donde según algunas fuentes acabó suicidándose. Ese era el otro video, nos falta el último, que también nos da ya, es más didáctico en el sentido de que podemos extraer más fácilmente el concepto de lo que estamos buscando en esta clase. Este se demora 9 minuticos. Inmediatamente este video voy a dividir la clase en 3 grupos, y esos 3 grupos les voy a dar una responsabilidad, les voy a dar unos 5 o 7 minuticos para que me describan alguno de esos aspectos que hemos visto en los videos, que son el político, el social y el religioso. También podemos meter algo de lo geográfico que influye también en la posición y el lugar donde están, pero cuando ya veamos el último video, les digo en qué consiste el trabajo grupal. Ya se los comparto. Este es más de lo que utilizo en mis clases. Jesús de Nazaret nació y vivió en la zona que hasta el día de hoy se la conoce como Palestina. A lo largo de la historia, esta región recibió diferentes nombres: Judea, Canaán, Israel, Tierra Santa. Todas estas denominaciones hacen referencia al mismo territorio, aunque sus límites sean algo difusos y no siempre coincidan entre sí. Desde el año 64 a.C., esta región formaba parte del Imperio Romano. Se trata de una zona montañosa que en esa época cobraba gran importancia por lo que significaba en las comunicaciones y el comercio. Toda la zona está recorrida por el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Palestina, en tiempos de Jesús, estaba dividida en 4 grandes provincias: Galilea, Samaria, Judea y Perea. Galilea era la provincia más al norte de toda la zona. Las ciudades principales de Galilea eran las de Naín y Caná, y entre ellas se encuentra la aldea de Nazaret en la que vivió Jesús. Nazaret quedaba, aproximadamente, a unos 140 kilómetros de Jerusalén. Galilea es una zona montañosa, pero su parte más baja se encuentra a las orillas del Mar de Galilea, que también es conocido como Mar de Tiberíades o Genesaret. Esta llanura era un camino de paso de las caravanas de comerciantes que iban hacia la ciudad de Damasco. Por esta razón en toda la zona de Galilea había gran cantidad de extranjeros y se percibían múltiples culturas y costumbres. Por esta razón, todos los habitantes de Galilea eran considerados paganos, ya que sus costumbres religiosas eran menos rigurosas como consecuencia de este entramado cultural. Las casas de los campesinos de la zona eran pequeñas, y las grandes extensiones de tierra generalmente pertenecían al rey, sus familiares o algún comerciante rico. La provincia de Samaria estaba habitada por población de diferente origen. Si bien había en toda la zona una gran mezcla de razas, los samaritanos se consideraban auténticos judíos. Había una gran rivalidad entre esta provincia y la de Judea,
ya que a lo largo de los años se habían generado diversas situaciones de conflicto e invasión que habían alimentado la rivalidad. Los samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén, y los judíos tomaban a los samaritanos como herejes. En Judea se encuentra la ciudad de Jerusalén, capital de la región y ciudad en la que se encuentra el templo. Jerusalén es una ciudad rodeada de desiertos y por lo tanto, una zona con gran cantidad de pobreza. La importancia de la zona es fundamentalmente religiosa, ya que no tiene ubicación estratégica para el comercio ni las comunicaciones. La tierra estaba en pocas manos. Y por esa razón toda esta zona había sido un lugar de gran convulsión social. Entre el año 57 al año 37 a.C., en tan solo 20 años, había habido 6 revueltas populares en Galilea. El pueblo seguía a cualquiera que le prometiera liberarse del impuesto que Roma había creado desde la invasión al territorio. Cada una de las provincias tenía un gobernador que respondía al Imperio Romano y que, por lo general, ejercían la autoridad reprimiendo con gran violencia cualquier situación que amenazara la estabilidad del orden político. Había gran pobreza y violencia como consecuencia del sistema político y económico en el que se vivía. En cuanto a lo religioso también había grandes conflictos. Toda la población de Palestina era muy creyente, pero no todos comprendían la religiosidad del mismo modo. Había en aquel entonces, diferentes grupos de personas que tenían mucho que ver en la vida religiosa del pueblo. Por un lado encontramos a los saduceos, que toman su nombre de Sadoc, que fue sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Este grupo era integrado por las familias sacerdotales dirigentes, los principales comerciantes y las familias más ricas del campo. Era un grupo sumamente elitista, con gran poder económico e influencias políticas. Otro grupo era el de los sacerdotes. Ellos habían organizado al pueblo luego de la invasión babilonia en el año 538 a.C. y desde aquel entonces tenían un poder político y social que persistía aún en tiempos de Jesús. El sacerdocio no era una opción vocacional sino hereditaria. Según la ley, solo podían ser sacerdotes aquellos que fueran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Por esta razón, formaban un círculo cerrado. Sin embargo, a partir de la invasión del Imperio Romano, el gobernador tenía la posibilidad de nombrar al sumo sacerdote. Desde ese entonces el cargo dejó de ser hereditario. La mayoría de ellos vivía en Jerusalén, lejos de Galilea, y eran los responsables del culto en el templo. Los ancianos aparecen siempre vinculados a los sacerdotes. Sin embargo, la palabra anciano, en el contexto del Evangelio, no necesariamente hace referencia a la edad. Son los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. Tenían alianzas con el Imperio Romano, pues con ese orden político ellos lograban beneficios económicos. Los fariseos eran un grupo religioso caracterizado por su estricto conocimiento y cumplimiento de la ley. Para ellos la relación con Dios tenía esta característica y velaban por que todo el pueblo también la cumpliera. Ellos mismos habían terminado de configurar un código legal que contenía 613 leyes que regulaban la vida y el comportamiento del pueblo. Quienes no cumplían estas normas pasaban automáticamente a ser considerados impuros y, por lo tanto, excluidos de la vida social y religiosa. Por último encontramos a los escribas. Ellos también eran llamados doctores de la ley. Eran los responsables de la enseñanza y dedicaban su vida al estudio y la enseñanza de la ley de Dios. Sabían casi de memoria todo lo que enseñaban y eran reconocidos por su conocimiento. En la sociedad también había grupos definidos. Por un lado estaban los publicanos o recaudadores de impuestos. En aquel tiempo, los recaudadores no eran empleados del Estado, sino comerciantes que adquirían o compraban el derecho a recaudar impuestos. Pagaban una determinada suma de dinero al imperio, y lo que obtuvieran por encima de esa suma pasaba a ser dinero de su propiedad. Era frecuente que el pueblo hebreo no conociera el sistema romano de recaudación de impuestos, pero tampoco se animaba a reclamar por temor a un castigo violento. Esto llevaba a que hubiera grandes abusos. Los recaudadores no siempre eran gente adinerada. En ocasiones, eran personas pobres que eran contratadas por jefes de las grandes familias de la zona. Sin embargo, quedaban marginados de la vida social y religiosa, pues eran considerados como traidores. Los celotes eran un grupo radicalizado que quería liberar al pueblo hebreo del dominio romano. Querían purificar el templo y la sociedad de la corrupción y las idolatrías. Eran profundamente religiosos, pero en tiempos de Jesús aún no lograban conformar una organización sólida.
Eran grupos clandestinos con una sólida ideología religiosa y política que buscaba la liberación de Israel. El pueblo estaba, por lo tanto, a merced de las circunstancias. No existía defensa ni prevención. En caso de una enfermedad, mala cosecha, plaga u otros desastres, nadie lo ayudaba. Era muy sencillo quedar ubicado por fuera de la vida social como consecuencia de alguna inconducta, producto del desconocimiento de la ley, o como consecuencia de la necesidad a causa del agobio económico que el imperio generaba. La necesidad de comer, de vivir, de alimentar a la familia obligaba al pueblo a pagar los impuestos, a comprar mercaderías, a conseguir empleo, a hospedar visitantes. Todo esto debilitaba la identidad religiosa y los llevaba a moverse en los márgenes de la ley hebrea. Los sacerdotes, escribas y fariseos eran los portavoces de la religión oficial. Enseñaban y defendían los valores del templo, la ley y la pureza. Pero la impureza amenazaba por todos lados y la práctica de la religión con sus centenares de leyes y normas se convirtió en un peso que hacía sufrir a la mayoría de la población. En lugar de sentirse con agrado ante Dios, el pueblo se sentía rechazado y pecador. Un gran porcentaje de la población estaba marginado por causas económicas, sociales, étnicas, políticas, religiosas. Se excluía a los extranjeros, a los publicanos, a los soldados, a las prostitutas y pecadores, a los enfermos, a las mujeres, a los campesinos. En un mundo político que vulneraba a las personas, el sistema religioso se encargaba de excluirlos completamente. Este fue el mundo en el que le tocó nacer a Jesús. Listo, creo que tenemos ya el contexto de dónde nació Jesús. Incluso muchos de estos videos nos hacen referencia a personajes que nosotros conocemos, que son nombrados frecuentemente en el Evangelio, pero que a veces nos es difícil ubicarlo como cuál era su encargo, cuál era la realidad y cuál era el contexto político en el cual se movía. Bueno, somos 8 personas. Vamos a mirar cómo vamos a dividir el grupo. Bueno, los voy a colocar grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1, lo voy a colocar aquí en el chat, me va a hablar del aspecto político. ¿Cuál era el aspecto político? ¿Sí? En el contexto en que nace Jesús, aspecto político. El grupo número 2 me va a hablar de la parte social. ¿Sí? Yo les digo ahorita quién va a cada grupo o el mismo sistema los va a ubicar en un grupo. No los voy a escoger, sino que entonces el grupo 2, vuelvo y repito, es el aspecto social y el grupo 3, el aspecto religioso. ¿Sí? ¿Cuál era el aspecto religioso que se vivía en ese entonces? Sé que los 3 aspectos los conocemos porque en los evangelios nos narran, ¿sí? Cuando era emperador tal, y también alguno de los 3 que quiere hacer énfasis, bueno, de pronto el religioso nos habla un poco de la cuestión geográfica, que eso influye un poco en el aspecto religioso. Ya envié lo que los grupos van a hacer, y ahora vamos a decirle al sistema, ya le envié al chat, el sistema los va a agregar a cada uno de esos grupos. Regálame un segundo. Vamos a crear 3 salas, ¿sí? Van a haber 2 o 3 participantes por sala. Esas salas se crean automáticamente. Faltan 8 minutos para las 9. Alrededor de las 9:03 aproximadamente. Voy a darle 10 minutos, bueno, de pronto es mucho, 10 minutos. Voy a darle 8 minutos para que tengamos tiempo como de recogerlos al final. Entonces vamos a crear aquí las salas. No se asusten, de pronto le va a decir únase a la sala y aparece el número, usted solamente le da a aceptar, inmediatamente van a ir a la sala. Espero que no queden las comadres juntas ni los compadres allá para que hablen del tema. Vamos a irnos entonces en este momento. En el grupo 1 va a estar Andrés Álvarez, Claudia y va a estar Jenny. En el salón 2 va a estar Julie. Me quedaron juntas las comadres, pero bueno. Mabel, Andrés Rodríguez, Sandra. Vamos a ir a esos grupos
y acepten, por favor. Le va a aparecer un cuadrito azul y le dice aceptar. Inmediatamente se van a encontrar solo con esas personas y después yo les digo cuándo tienen que regresar. Acepten, por favor. Ahí le aparecen yo creo que está en inglés, es que esta parte está solamente listo. Mabel, entra, por favor. Dale aceptar al circulito azul donde dice yes. Y Andrés también, por favor, para que puedan ir a sus grupos. Listo, Mabel ya se fue. Andrés, Andrés, por favor. Bueno, voy a entrar aquí con Sandra porque Andrés no se encuentra. Hola Paula, buenas noches. Paula, estamos ahorita trabajando en grupo, por eso no ves al resto de estos compañeros acá en la sala grande. Porfa, ahí te llegó un mensajito en azul que dice sí o no. Dale sí para poder ir al grupo número 3, por favor, al salón 3. Ay, gracias, padre. Es que le quería recomendar algo, padre. Yo estoy muy Sí, interesada en hacer este técnico, sí. pero justo yo sirvo bastante en la parroquia y justo no, yo misma impulsé que nos enseñaran a los proclamadores, nos dieran un curso de locución y cosas de ese tipo para Sí. proclamar mejor. Y lo tenemos que hacer todo septiembre y las clases son martes y miércoles, entonces por eso yo llego hasta esta hora. No sé cómo voy a hacer, padre. Si hay Tranquila, la tranquila, aprovéchalo. Además, recuerda que la clase queda grabada y en el Classroom yo ahorita le voy a pedir el correo para que me lo envíen y cuando tú no puedas asistir, digamos, de manera sincrónica, puedas entrar a la clase asincrónica y ponerte al día. Ay, perfecto, padre, mil gracias. Entonces, ¿ahorita qué hago? Ahí te está llegando una invitación, ¿cierto? Ya voy a mirar acá. Ay, Dios santo. Una cosita azul que te está diciendo, o Deme un si quieres, segundo, miro acá. te la vuelvo. Dice Leonardo Ariza y hay un link. No, no, Ahí no, aquí mismo en la reunión, acá donde estamos, no veo nada. que dice disfrutar, enjoy. No, padre, no veo. Dice Zoom, abandonar sala y abajo No, están los no, no, iconos no, de... no, 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 esa parte no. Debe, hagamos una cosa. Si quieres, sal un momentico y te vuelves a unir, por favor, Bueno, sal y vuelves. bueno, padre. Dale en salir de la reunión y vuelves. Hola Andrés, ¿estás ahí? Porfa, ¿será que puedes entrar al salón 3? Hola, este es un mensaje para todas las salas. Tenemos estos minuticos para ir trabajando sobre esos aspectos que ya les dije. Sandra, espera un momento que ya una persona va a ingresar contigo para que puedan ser dos, ya que quedaste solita. Aceptar. Sí, al grupo 3. Aceptar. Listo, padre, gracias. Chao, nos vemos ahorita.
Bueno, pero yo abandoné la sala y otra vez estoy aquí en esta misma. Bueno, yo no sé. Vamos a esperar entonces que nos regrese el profesor Andrés Parra, el profesor. Vamos a ver, este curso es de teología número 1. Nosotros nos tocó el 2, el aspecto social. No, yo digo que este es el curso de teología 1. Yo tengo un sancocho de aquí de esas clases que no sé ni dónde estoy. Bueno, pero este no es Tengo que pagar. comprarme las. ¿Ah? Este Este es el no que es que pagamos nosotros. Sí. Sí, lo que pasa es que como van a ver, son diferentes materias, un martes va a tocar una diferente, el otro martes toca de Biblia. Ujú. Yo pensé que hoy nos tocaba de Biblia. Está buena esta clasecita, está chévere. Ahí copié los videos para volverlos a ver otra vez. No, Están pero buenos ellos esos me videos. lo van a mandar porque ellos están grabando la clase. Ah, verdad que sí. Aquí. Hola, Mabel. Hola. Hola. Hola, listo. ¿Ustedes ya terminaron? ¿Te Sí, saliste Sí, de la señor. clase? Ya está listo. Ok, perfecto, listo. Voy a llamar entonces al resto para que regresen aquí a la sala y empecemos con la exposición. En un minuto están todos acá. ¿Ustedes fueron el grupo número 2? 2. Sí, señor. Dos, ¿Qué aspecto les tocó a ustedes? El social. aspecto social. Ok, listo, listo. Ya vamos a esperar que lleguen los compañeros y empezamos entonces. Muchas gracias. Bueno, padre. Ay, Dios mío, ya nos grabaron. Hola, hola. La padre. Padre. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo le fue en los grupos? ¿Bien? Bien, padre. Bueno, Aquí. tranquilo, Bien, tranquilo, que padre. todos estamos aprendiendo. Aquí no hay nadie experto, todos estamos construyendo. Entonces, por eso no se preocupen. Bueno, aquí Paula creo que se había salido. Vamos aquí, ya la ingresamos. Espera un segundo, voy a colocar la vista de galería para que nos podamos ver. Listo, vamos entonces a iniciar con esta parte. Estamos trabajando el aspecto político, social y religioso del contexto de Jesús. Yo le decía a algunos de los grupos que lo geográfico es bueno tenerlo en cuenta porque eso influye directamente a la concepción política, social y religiosa. Y en el caso de Palestina, en el caso del estudio que estamos haciendo, sí que es realmente verdadero. Vamos a empezar con el grupo número 2, porque el grupo número 2 terminó antes de tiempo, incluso regresaron a la reunión, entonces quiere decir que están más preparados, ya listos para eso. Entonces, ¿quién es la persona que va a exponer del grupo número 2, por favor? Mabel. Okay. Bueno, Mabel, en tú el escribiste. aspecto social, en el tiempo de Jesús estaba dividido en regiones. La condición era general para todas las regiones. A pesar de que tenían un contexto geográfico diferente y que algunos de pronto se prestaban para que estos pueblos si tuvieran una actividades diferentes, el mismo sometimiento que tenían a cargo del imperio y de los reyes se aprovechaban de la situación del pueblo para esclavizarlos.
Además de eso, le cobraban altos impuestos y se apropiaban de sus tierras. Y por la falta de pronto, la misma pobreza y la falta de oportunidades, no les quedaba otro remedio sino que dedicarse a ser campesinos, jornaleros, carpinteros, y las mujeres se dedicaban a la prostitución. De ahí que miramos que la mayoría de estos, las casas del pueblo eran casas pequeñas, y la falta de recursos para su sostenimiento y de su familia hizo que el odio hacia el imperio y los gobernadores se acreciera. Y esto los llevó a que buscaran apoyar líderes que los sacara de estas condiciones en que ellos vivían. Además, tenemos que recordar que en la mayoría de estos pueblos, como venían personas de otras partes, tenían diferentes creencias y diferentes culturas. Listo, Ok, padre. bueno, muchas gracias, Mabel. Vamos a ir con el grupo número 1, por favor. Buenas noches para todos. A Claudia. Sí, buenas noches. Bueno, a nosotros nos correspondió el tema político. En el contexto donde le tocó vivir a Jesús, estaba, digamos, estaba dominado en ese momento por el Imperio Romano, que dominaba Jerusalén, que en ese momento era muy importante porque era digamos, un lugar digamos, de paso hacia Damasco, y se volvió muy importante por el tema del comercio y las comunicaciones. Entonces había muchos intereses políticos al lado, pues, de todo ese tema comercial. Adicionalmente, la política estaba marcada por el aspecto religioso y las costumbres, que incluso cada grupo que estaba, digamos, que tenía unas características muy específicas, como decían mis compañeros, unos objetivos e intereses muy claros, y estaban, digamos, de alguna forma ejercidas por familias prestantes, por las personas que tenían el conocimiento, por las personas que manejaban comercio, pero también estaban por ejemplo, uno que digamos que se ve mucho en los evangelios, de los fariseos, que eran los que establecían las leyes, y habían 613 leyes, y eran muy apegados a las leyes, pero no, digamos, solamente en ese aspecto. El tema religioso era importante, pero no se vivía como se vive hoy en día desde entender la palabra, sino habían otras series de intereses, y se utilizaba más era como para generar presión en cada uno digamos, de la población, porque lo llevó también a generar, digamos, esas diferencias sociales que ya manifestó el grupo anterior. ¿Cómo estaba también conformado? Pues obviamente toda la estructura jerárquica del poder. Estaba un emperador, que era Tiberio, el rey Herodes Antipas, que era descendiente del rey rey Herodes I el Grande, y había en cada región estaba por un gobernador, eh, que se decía que debía ser judío, pero en el caso pues digamos, de Jerusalén, de Galilea, no siempre sucedía. Lo mismo pasó con el rey Herodes, que él decía que era judío, pero no, realmente no sucedía. La parte política también, pues, es importante, la parte geográfica, porque estaba Palestina, Galilea, Samaria y Judea. Pero estas regiones eran, pues, obviamente muy pobres. En el caso de Galilea quedaba a 140 kilómetros de Jerusalén, y dentro de Galilea estaba, pues, Nazaret. Cuando Jesús fue ya en su parte adulta, pues le correspondió toda la parte de su proceso de muerte y de juzgamiento con el rey Herodes Antipas y con el prefecto, que era Poncio Pilatos, para definir quién hacía. Ese prefecto tenía el poder, por ejemplo, de decir quién cobraba impuestos, de quién reemplazaba a un sacerdote, y lo que sucedió con Jesús, pues si se ejecutaba a una persona o no, y hacer juzgar y cumplir las leyes. Entonces, en la parte política había un tema de corrupción muy marcado. Había un tema, por ejemplo, de los impuestos que no tenían un destino claro, había despilfarro, y entonces sí estaba muy, muy marcado por unas, como decía mi compañero, incluso como por unos partidos políticos del momento, como eran los saduceos, los sacerdotes, eh, los ancianos, los escribas, los publicanos, los celotes,
y pues los mismos fariseos que ya nombré. Entonces, en la parte política era una parte muy convulsionada en su momento, donde el pueblo estaba inconforme y donde la gente a veces no podía manifestar ni expresar pues todas las inconformidades que se presentaban. Entonces, en su momento Jesús fue como también, si lo miramos como una persona que fue como en determinado momento un poco la voz de ese pueblo oprimido por esos jefes políticos de ese momento. Eso es como lo que podemos decir con relación a eso. Pero Claudia, muchas gracias por tu exposición. Bien claro, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, ahora el grupo 3, bueno, en el grupo 3 tuvimos una dificultad, es que había una sola persona al comienzo, luego se unió alguien que llegó un poquito más tarde, pero bueno, creo que sí logramos el objetivo y entre todos conocemos más porque esta parte religiosa es la más conocida, ¿cierto? Entonces vamos a construirlo entre todos. No se les olvide preguntarme algo. Miren, discúlpenme el grupo 3, le voy a dar esta información antes que se me olvide. Eh, Nosotros creamos el Classroom. Eso que yo le muestro a cada rato acá, de donde saco los videos, ¿sí? Ustedes lo van a poder tener. Pero para poderlo tener, necesito que me envíen ahora, por favor, al, al WhatsApp del grupo, ¿sí? Del módulo 1, su correo electrónico. No me lo manden acá al chat, porque de acá se me pierde. Y yo mañana lo voy a ingresar acá de manera que ustedes puedan ver toda esta parte, ¿sí? Eh, y esto les va a servir a ustedes para que tengan toda la información en un solo lugar, los videos que estamos viendo, la grabación y todo, para que lo puedan seguir más adelante. ¿Listo? Entonces, no se les olvide enviarme su correo. Tiene que ser un correo Gmail, ¿sí? Para que me lo pueda aceptar, porque eso es Google y Google pues es celoso con nosotros. Correo y no me deja invitarlos. Listo, grupo número 3, tienen la palabra Sandra y Paula Andrea. Bueno, padre, estuvimos analizando el contexto religioso y geográfico porque en el cual le tocó vivir a Jesús. Y bueno, en resumen, a Jesús le tocó vivir como una especie de una época, por decirlo así, de muchas expectativas, porque lo que ya hablaron nuestros compañeros, de que había una división, habían unas clases muy pobres y había otra clase que era quien manejaba más que todo, pues la parte religiosa, o sea, el conocimiento, la tradición de lo que traían de las enseñanzas de Moisés y eran muy celosos con eso. En la observancia de la ley había un grupo que estaba como apartado, que era como marginado, y había otro grupo que era como una mezcolanza, porque por ahí pues cruzaban muchos, pues se podían mezclar con otras personas que seguían el camino de Damasco. En esto lo podemos dividir como en tres, que sería Galilea al norte, que es el que estaba más cerca y que permitía que allí llegaran otras personas que seguían ese camino de Damasco, que eran muy pobres y que ellos pues conservaban o seguían las tradiciones religiosas que se daban en Jerusalén. De hecho, ellos bajaban a celebrar la Pascua en Jerusalén. En la parte central estaba Samaria, que usted nos explicaba que era como o sea, los que tenían en conflicto tanto con los de Galilea al norte como los de Judea al sur, y pues ellos se consideraban como impuros. De hecho, en el relato del agua de la samaritana, pues no se le podía pedir nada a un samaritano porque era impuro. Y también como decía nuestra compañera, pues los de Judea, que eran los que se encargaban como de seguir esa ley al pie de la letra, que se crearon esas 600 y pico de normas que precisamente en el Evangelio de este domingo, pues nos hablaron al respecto de que eran unas normas como por ejemplo que o sea, no se podía comer sin lavarse sin quitarse las sandalias, sin lavarse sin lavar la garra, sin esto, o sea, que eran una cantidad de cosas que los consideraban impuros
o sea, por una mínima cosa que no hicieran con un objeto o algo y que eso los llevaba a rechazar a todos los que no cumplieran ese tipo de normas. Entonces, a Jesús le tocó como un contexto geográfico con muchas diferencias, o sea, diferencias al norte, en el centro y en el sur. Mientras unos eran excesivamente conservadores y súper como acuciosos que no se podía, por decir algo, curar en sábado, porque ese día no se podía porque estaba en la ley de Moisés, pues a Jesús vino como a cambiar todas esas cosas y a mostrar otra, como otra forma, o sea, otra forma de amor, otra forma de llevar como el bien o la historia de la salvación. Entonces, en esta parte religiosa miramos que se desempeña como también en los mismos tres contextos, o sea, las mismas tres zonas geográficas. Al norte, pues estaba como una mezcla, es lo que entendí yo, o sea, eh, conservaban pues las tradiciones de judías, de las que heredaron de Moisés, pero también ellos tuvieron como una mezcla y eso los hacía como que tuvieran diferencias con los del sur. Samaria, por lo que ya les dije, y que ellos ni siquiera consideraban Jerusalén para ir a celebrar su Pascua, sino que tenían su monte específico, ahora no recuerdo el nombre, y en Judea, que es como donde pienso, o sea, donde yo creo que se asentaron todos estos grupos, los ancianos, los fariseos, los saduceos, los publicanos, los recaudadores de impuestos, y no solamente tenían este problema entre ellos, en el mismo contexto geográfico entre ellos con sus creencias, sino que además se les suma el Imperio Romano que les crea como una carga además de las que ya tienen, y que una de las cosas que de pronto ellos querían y que los colocan como en un contexto mesiánico es como llegar ese Mesías, ese rey que los iba a liberar de ese yugo romano, que los iba a liberar y que ellos ya iban a poder estar como practicando su religión y sus costumbres y todo libremente fuera del contexto romano. Entonces a Jesús le toca como que una época con muchas diferencias desde el tanto geográficas como de pensamiento, como de costumbres, normas y leyes que como que su intención fue precisamente unificar eso. O sea, yo veo representado en esas tres zonas geográficas de Palestina a todo el mundo, al mundo entero. O sea, ahí estamos representados todos. Y Jesús vino a unir esas, o sea, a cambiar esos pensamientos, a abolir las leyes y a traernos, o sea, no a abolir las leyes, él vino a respetarla porque él respetó las leyes de Moisés, pero también vino como a suavizarla o a cambiar de pronto la forma a veces de llevar a cabo pues esas normas y esas cosas que se tenían en ese contexto. Entonces, para mí, Jesús vino en una época bastante difícil, porque además en esa época estaban los imperios, pues ellos trataban por poder, o sea, el poder los llevaba a muchas cosas, y fuera de eso, pues sus diferencias ideológicas, culturales, de tradiciones que en su propia tierra hubo, y que el hecho de él poder ir del norte al sur a celebrar las tradiciones judías en Jerusalén y atravesar Samaria, o sea, él hace como un recorrido por todas estas diferencias entre los pueblos, y él lo que hace es precisamente una enseñanza de unión y de cambiar eso y de que se puede como que vivir, aunque pensemos diferente y todo, en armonía y todo. Entonces, le tocó difícil a Jesús, porque de verdad le tocó muy difícil, Sí. pero
Pero bueno, creo que ese era su propósito, ¿no? Precisamente unirnos, y yo, la verdad, analizando esto, pues yo veo que como que esas tres regiones nos representan a todas las regiones del mundo. Eso fue lo que yo medio entendí. Y Paulita que llegó, pues, pero ahí más o menos, Paulita, pudimos hablar, a Bueno, pesar de que ya llegó tardecito. muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces, ¿para qué quería hacer este ejercicio? Para que miremos nosotros esa coyuntura política, social y religiosa, donde aparece algo que transforma tanto la región como el mundo entero, ¿sí? Y es lo nuevo que trae Jesús, lo inédito del cristianismo. Entonces, ¿ellos qué están esperando? Que venga alguien que los libere de esa situación puntual, que es más política, que es más religiosa y que tiene una serie de contextos, pero aparece Jesús trayéndonos a nosotros este mensaje. Para terminar y cerrar la clase, quiero que veamos este video, por favor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la Iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Era el día de Pentecostés. Un estruendo, como el del viento huracanado, resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Así se manifestaba el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse. Comprendieron la misión que Jesús les había encomendado. ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La Iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil. Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una nueva religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Se levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único, anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No. Por el contrario, los fortalecieron en la fe. Los condenados eran asistidos por los demás. Rezaban por ellos, ayunaban y les enviaban, cuando era posible, la sagrada Eucaristía y alimentos de los que se privaban. Cuando un pobre moría, ayudaban a los huérfanos y a las viudas. Pero no solo se auxiliaban en la adversidad. La caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad. El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos.
Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban y celebraban la Eucaristía. La coherencia de sus vidas impresionaba. Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas, pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio. Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla de la que brotarían innumerables frutos de santidad. De este modo, la llama del Evangelio prendió con rapidez por todo el mundo entonces conocido. Esta unidad te brindará la ocasión de adentrarte en aquellos años apasionantes. Conocerás mejor la vida, tantas veces heroica, de los primeros cristianos. Sabrás cómo practicaban su fe y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época. Y encontrarás algún parecido con la sociedad actual, tan impregnada como aquella de materialismo. Aquí está lo innovador del cristianismo, ¿sí? Que es esta parte ya lo que los discípulos hicieron, la persecución. Luego vamos a ver cuando ya el imperio asume el cristianismo y el cristianismo asume el imperio, ¿sí? Entonces esta sería como la primera parte. Quiero que por favor no se les olvide, ya algunas personas me enviaron el correo me lo enviaron acá al módulo 1, ¿sí? He recibido el correo lo voy a mirar acá. Ya habilitaron el chat, el WhatsApp, perdón, para que me lo puedan enviar. Entonces aquí tengo el correo de Paula Andrea, me lo envió, Romero Daza, Claudia, Paula Andrea, Tamara, o Támara, no sé si tiene tilde o no. Andrés Álvarez, lo recibí también. Entonces, aquí al WhatsApp, por donde le llega el link y la información, por favor, háganmelo llegar yo mañana temprano. Bueno, y voy a estar aquí en la casa, mañana no vamos al colegio, voy a estar descansadito un poco. Voy a agregarlos al grupo, ¿sí? Al Classroom, ahí le va a llegar una invitación, ustedes solamente dicen aceptar y van a tener la oportunidad todos estos videos están ahí, incluso tengo otros que lo vamos a ir viendo durante las clases para que podamos mirarlo. Y además el link se le envía siempre para que ustedes puedan ver la grabación de la clase y cuando no podamos asistir, por eso, Paula Andrea, no te preocupes, yo sé que estás en otras cosas de la parroquia temprano, ¿sí? Como proclamadora, entonces ahí por ti y por los que no pueden asistir en algún momento, siempre lo vamos a atender. De pronto le vaya a llegar un pequeño trabajito, ahí le pongo yo las tareas, ¿sí? Para que las vayan haciendo. Como no nos vemos a veces cada 8 días, entonces puedo mandarle a hacer algún trabajito con lo que hemos visto el día de hoy y un video para ir adelantándolo de la próxima clase. Listo, que serían las persecuciones, que sería toda la parte del martirio, el testimonio de los discípulos, la conversión de Pablo, también que llega como digamos, a apoyar esta gran misión de los discípulos y abrirle a los gentiles la posibilidad de la conversión y del reino de Dios. Yo quiero darle gracias a ustedes por su empeño en estas clases. Me gustó mucho la participación hoy, me gustó la motivación que tiene. Esto uno como docente se va contento, ¿sí? De saber que estamos generando estas inquietudes, ¿sí? Y los invito para que nos volvamos a ver. Seguimos caminando. Recuerden que vamos a tener algunas actividades que eso va dando como una nota. Necesitamos sacar la nota, pero la participación de hoy también se la voy a tener en cuenta como un plus para las notas que vayamos sacando. ¿Oyeron? No se preocupe mucho por la nota, pero es necesario colocar un numerito ahí para saber que asisten. Si alguien no se inscribió, por favor, en la asistencia, háganlo, porque eso es lo que nos da la evidencia que ustedes están participando activamente en la clase y eso también es importante estar aquí. Vamos pues a terminar esta clase en la noche de hoy, dándole gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, como lo hicimos al inicio. Vamos a encomendarnos a la protección amorosa de la Santísima Virgen María, ella, María del Camino, la que va con nosotros.
y vamos a pedirle que todo esto que hemos aprendido no solamente se grabe en nuestra mente, sino que se grabe en nuestro corazón. De reconocer el Dios grande y poderoso que se hace humilde, sencillo, en medio de estas circunstancias adversas para traer su reino en medio de nosotros, para fundar la iglesia en la cual nosotros pertenecemos y que nos hacemos hijos de ella por medio del bautismo. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te pido que bendigas a cada uno de tus hijos en esta noche. Danos un descanso tranquilo, repara nuestra fuerza y danos la gracia de mañana poder ver el nuevo día. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos, que descansen Feliz y noche, Padre. mañana nos vemos en el Gracias, Classroom. Padre. En el Feliz Classroom noche, van a Padre, recibir gracias. noticia mía. Bueno, Muchas ¿cuándo vamos a gracias. comer? Gracias, Padre. Dios lo Gracias, ¿Un bendiga. bote de gracias. qué? Gracias, Qué Ana. pena, usted puede Raya a todos. compartir por el WhatsApp nuevamente la asistencia. Es que no la alcancé a... Ok, voy a ver si está aquí. Jenita, de pronto nos vemos el domingo. Ay, señora Sandra, si va al hotel no voy, pero si va al CAI sí voy. No, sí, te voy a ir a visitar al CAI porque viajo, porque el sábado se cumplen los 4 años de fallecido de mi esposo, entonces me voy a estar un ratito con mi hijo, ¿viste? Sí, y la ponemos en la intención. Sí, yo llego al CAI, Jenicita, no te Listo. preocupes, esta vez, Dale, señora Sandra. Nos vemos el domingo si Dios quiere. bueno, listo. Sí, es posible, perdón, lo de la asistencia. Ya la comparto aquí nuevamente. Regálenme un segundito. Mil Ok. gracias. Jenny, muchas gracias. Paulita, muchas gracias, chao. Chao, Sandrita, a ti, discúlpame. Este No, mes de septiembre va a ser un poco complejo para mí, pero mil gracias. no, Trataré de bueno, estar chao. al frente. Buenas noches, bendiciones. Ya compartí la asistencia. Gracias. No sé si la logras ver o si te queda más fácil, me escribes y yo te la envío al WhatsApp. No, ya la tengo acá, ya la logré. Listo. Muchas gracias. Vale, feliz noche. Feliz noche.